¿Estás buscando la verdad? ¿Quiere descubrirla? Ven y participa con nosotros. Compendio Bíblico con Wanner Vargas Pérez. Sé parte de nuestra comunidad. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te enteres de cada video que subamos. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que en este momento ven este video y a los que más adelante en el transcurso del día tendrán la oportunidad de poder ver esta publicación. Esta publicación hoy la quiero hacer porque estoy participando en un grupo de, podríamos decir, de debate de ideas, de debate de doctrina, y el grupo se llama La Unicidad de Dios. Allí hace unos días hice una publicación tocante al bautismo en agua en el nombre de Jesús y he recibido algunos mensajes a través del Messenger de esta misma red social Facebook de algunas personas que han quedado con un poco de inquietud y otras que quieren que le aclare un poco más el tema. Así, a modo resumen, explicaba allí rápidamente que hay algunos trinitarios que todavía algunos tienen duda, otros siguen practicando el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y otros tienen la duda de si es necesario que haya agua, el elemento agua, a la hora de bautizar a una persona. Esto porque hay un texto del apóstol Pablo en Hechos 19, que lo voy a leer para que más o menos tengamos una idea más generalizada del contexto de lo que voy a explicar. Y en Hechos 19 estoy leyendo la versión internacional, que dice desde el verso 2, para no abarcar todo el texto. Dice: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Preguntó Pablo. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó Pablo. El bautismo de Juan, respondieron. Pablo les explicó. Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento y le indicaba a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Desde allí es que sale realmente la cuestionante de algunos hermanos, de que cuando Pablo les explicó en qué trataba el bautismo de Jesús, en qué consistía este bautismo de arrepentimiento de Juan, y que Pablo luego le habla del bautismo de Jesucristo, dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. La duda que tenían algunos es de si al momento de Pablo explicarle o predicarle o hablar de Jesucristo, si quedaron bautizados instantáneamente en el momento y por ende no había agua. Es lo que tratan de explicar algunos, que si es necesario o no el elemento agua a la hora de realizar un bautismo. Para ello tenemos que conocer de qué trata el bautismo, qué es la ceremonia bautismal como tal, y si siempre que se ha hablado de bautismo, si siempre que se menciona o se refleja el bautismo, si se trata de sumergir a una persona dentro del agua para poder ser bautizada o no. Entonces, la duda está, Dios te bendiga, hermano, muchas gracias, bendiciones para ti, Hebreo La Para. La duda está en eso, en que si Pablo al mencionar sobre Jesucristo, si los hermanos, 12 hermanos que ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan, si automáticamente quedaron bautizados en el nombre de Jesús. Lo primero que tenemos que tener claro, hermanos, es que siempre que la Biblia refleja bautismo, siempre que la Biblia habla de bautismo, el elemento agua está por medio. La palabra bautismo como tal, o bautizar, significa sumergir y significa lavar. En ambas está el elemento agua de por medio. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de la cautividad en Egipto, lo pasó por el Mar Rojo. Pablo nos habla de esto también como una señal de que el Señor bautizó al pueblo de Israel en agua y en la nube. O sea, allí estaba el elemento agua. Luego la generación que es la que va a entrar ya a la conquista de la tierra prometida, una nueva generación, la mayoría, ¿no? Por no decir todos, la mayoría perecieron en el desierto.
esa nueva generación también tuvo que ser bautizada al pasar el río Jordán. Y allí estaba el elemento agua también. Entonces, siempre que la Biblia trata sobre el bautismo, incluyendo el bautismo de Juan, tenía que ser con agua, porque el bautismo es lavar, es sumergir. Y para eso se necesita agua, hermanos, sí o sí. Entonces, ¿cómo podían los hermanos a los que Pablo le estaba explicando allí que necesitaban ser bautizados? ¿Cómo podían ser bautizados simplemente por el oír, el creer y el oír la palabra de Dios y quedar bautizado instantáneamente sin ser pasado por agua? Esto no es enseñanza bíblica. Eso no es lo que refleja la Biblia cuando se trata de bautismo. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que sí o sí, a la hora de realizar un bautismo o una ceremonia bautismal, la persona tiene que ser sumergida, porque la persona que ha muerto al arrepentirse es sepultada con Cristo en el bautismo. Y al levantarse del bautismo se levanta una nueva vida, hay una regeneración, hay una nueva identidad de la persona que sale de las aguas bautismal. Y por ende, hermanos, siempre tiene que haber agua en el bautismo. Entonces, hay que ir descartando esa idea de que porque se le predique a una persona, incluyendo a un cristiano que no ha sido bautizado, porque se le predique o porque escuche solamente el mensaje de salvación de Jesucristo, no instantáneamente significa que esa persona es bautizada en ese momento. O sea, eso no es la enseñanza apostólica, esa no es la enseñanza cargada dentro de los libros, sobre todo en la práctica del libro de los Hechos. Claro, algunos dirán, lo que pasa es que como no se menciona agua como tal, como no hace referencia como tal a que después de que escucharon a Pablo fueron a sumergirse, ¿no?, a un río o fueron directamente a una fuente de agua, el hecho de que la Biblia no lo mencione no significa que no haya pasado. Esta misma estrategia la usan mucho los trinitarios, sobre todo cuando uno le pregunta a ellos en algún intercambio de ideas, ¿no?, por no decir debate. Cuando uno le dice, pero la Biblia no habla, la Biblia no tiene un solo texto que diga que hay 3 personas en la Trinidad, te dicen, pero el hecho de que la Biblia no lo diga no significa que no exista, o que el hecho de que la Biblia no lo exprese de manera literal en un texto no significa que no sea cierto. Pero para este caso te dicen que sí, que en la Biblia no mostrar que fueron bautizados en agua o que fueron sumergidos en agua, entonces ellos automáticamente descartan que tampoco pudo pasar. O sea, para una cosa la Biblia te lo muestra, ¿no?, o te oculta un tipo de información, y para ese modo, en el caso del trinitarismo, el hecho de que la Biblia no tenga un texto que diga que hay 3 personas en la Trinidad, ellos dicen que aunque la Biblia no lo diga, existe. Pero en este caso, después que escucharon a Pablo, el hecho de que la Biblia no mencione el elemento agua para ellos, entonces porque no había agua, de que fueron bautizados solo por el oír o por el creer. Entonces eso ya lo tenemos claro. El hecho de que no se mencione que hubo agua en el momento en que Pablo le habló a estos 12 hermanos que fueron bautizados en el bautismo de Juan, no significa que no hayan sido sumergidos en agua. Todo bautismo bíblico pasa por las aguas. El segundo punto que quiero tratar es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo versus el bautismo en el nombre de Jesús. Los trinitarios, mis hermanos los trinitarios, yo fui trinitario también en su momento, a veces estamos en un error hasta que el Señor no nos permita ver en el error que estamos. Siempre vamos a defender esa idea que tenemos. Yo fui trinitario en un momento y gracias al Señor doy las gracias, porque realmente cuando uno conoce la verdad, esta te hace libre. Yo fui trinitario y yo creí en el bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero estaba en un error. ¿Por qué estaba en un error? Por lo siguiente: los trinitarios siguen pensando y afirmando de que al momento de bautizar, aunque algunos están claros de que no hay un código como tal que diga te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se entiende que esa es la práctica. Pero esta es la práctica trinitaria, no la práctica bíblica. Lo primero que tenemos que tener en cuenta de Mateo 28:19 es que el texto original, su versión original, no dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. La versión original dice y bautícenlos o denle la inmención en mi nombre, hablando Jesús. O sea, que bauticemos en el nombre de Jesucristo. Es lo que manda el texto.
Y así lo escucharon los apóstoles. Desde Hechos 2:38 se empieza a afirmar allí que el bautismo que practicaron los apóstoles fue en el nombre de Jesucristo. Los hermanos le dijeron: hermanos, entonces, ¿qué haremos? Cuando escucharon que Pablo le predicaba de Jesucristo y escuchaban, dice la Biblia que se compungieron de corazón porque les dolió lo que hicieron, le dijeron: entonces, amados hermanos, ¿qué haremos? Pablo les dijo: bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pero dice, pero si tenemos Mateo 28:19 que dice que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cómo Pablo, o Pedro en este caso, perdón, manda a que bauticemos o que nos bauticemos en el nombre de Jesucristo? O sea, aquí uno de los dos está mintiendo, uno de los dos no tiene una información correcta, o se le está mandando a bautizar a un grupo y a otro que se bauticen de otro modo. Hay algunos trinitarios que afirman esto también, de que a los judíos que habían sido bautizados ya en el bautismo de Juan, solo le faltaba ser bautizados en el nombre de Jesús. O sea, eso no es lo que enseña la Biblia. Y dicen que los gentiles sí tenían que ser bautizados en el nombre de los tres porque los gentiles no habían recibido ningún tipo de bautismo. O sea, eso no es lo que dice Mateo 28:19. Jesucristo en ningún momento clasifica a cuál se va a bautizar de una manera y a cuál se va a bautizar de otra manera. Simplemente le dijo: bautícenlos en mi nombre. Pero vamos a partir de que realmente el texto como tal, que no es así, pero vamos a partir de que el texto original como tal diga Padre, Hijo y Espíritu Santo. Allí se dice que se bautice en el nombre. No dice en tres nombres. Dice, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el nombre? El único nombre bíblico revelado es el nombre de Jesús. A Moisés no se le reveló un nombre. Dios le dijo: yo soy el que soy. Diles que yo soy te ha enviado. Allí no se dio un nombre. Espíritu Santo no es un nombre. Espíritu Santo, de manera general, es un espíritu que es santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. En Joel 2:28, Dios dijo que derramará su espíritu. Y el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo. O sea, el mismo Espíritu de Dios fue el que se derramó en Pentecostés. Pero Espíritu Santo no es un nombre. Es la esencia de un espíritu. En este caso, al ser el Espíritu de Dios, es un Espíritu Santo. Padre, cuando dice, si estamos partiendo de que Padre, Hijo y Espíritu Santo sea lo que diga el texto de Mateo 28:19, en el nombre del Padre, Padre no es un nombre. Padre es el título que recibe una persona que tiene un hijo. Todo el que tiene un hijo es un padre, pero no se llama padre. En el caso mío, yo soy padre, pero a mí no me llaman padre, a mí me llaman por mi nombre, porque tengo un nombre. Entonces, si se va a bautizar en el nombre, el único que tiene nombre en este caso es Jesucristo. Y así lo entendieron los apóstoles. Y cuando Pedro les dijo a la multitud: bautícense en el nombre de Jesucristo, Pedro no cometió un error, Pedro no cometió una falta. Porque si hubiese sido así, si Pedro lo hizo mal, los demás apóstoles que estaban con él lo hubiesen corregido y le hubiesen dicho: Pedro, no, espera, estás diciendo mal. Jesucristo dijo Padre, Hijo y Espíritu Santo y tú estás diciendo en el nombre de Jesús. No afrentaron a Pedro. No hubo una confrontación apostólica porque Pedro dijo: bautícense en el nombre de Jesús. Y otro dice: sí, pero es que se lo dijo solo a un grupo, se lo dijo solo a los judíos que estaban allí, que ya se habían bautizado en el bautismo de Juan. Ahora le faltaba complementar con el bautismo del Hijo. La Biblia dice, y lo voy a buscar, el libro de los Hechos, vamos a leer desde el verso 9. Hechos 2, desde el 9 en adelante dice, que habían allí, en ese momento, cuando Pedro predicaba, dice que habían partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y escuchen esta parte: y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos. Los romanos que residían ahí no eran judíos. O sea, este mensaje de Pedro no fue solo para judíos que habían sido bautizados solo por Juan. En esa multitud habían gentiles también, y a ese grupo de gentiles también que estaban ahí, Pedro le dijo: bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y todos los bautismos que encontramos en el libro de los Hechos, les voy a leer algunos, por ejemplo, para que tengamos una idea más clara.
todos los bautismos que encontramos en la práctica en el libro de los Hechos se hicieron todos en el nombre de Jesús. El primer caso que tenemos es el de Pedro. En Hechos 2:38 le dijo a la multitud, tanto la multitud judía como de gentiles que había allí, le dijo que se bauticen en el nombre de Jesucristo. También en Hechos 8:16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Este es el caso del que hablábamos. Solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús y ahora dice que el Espíritu no había descendido sobre ellos, pero ya fueron bautizados en el nombre de Jesús. No fueron bautizados en el nombre de una Trinidad. A ellos no se le invocó un nombre de Padre, de un Hijo y de Espíritu Santo. Ellos se bautizaron en el nombre de Jesús. Y cuando la Biblia habla del bautismo en el nombre de Jesús, no está hablando de que sea en la autoridad del nombre de Jesús. La autoridad de Jesús ya la tenían. El Señor le dio autoridad a los apóstoles, recordemos, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, resucitar muertos. La autoridad de parte de Jesús ya ellos lo tenían. Antes de que Jesucristo le pronuncie la palabra de que vayan y hagan discípulos y bauticen. Ya la autoridad de Jesús ellos lo tenían. Cuando la Biblia dice de que bauticen en el nombre, está diciendo pronunciando ese nombre. O sea, bauticen pronunciando en el nombre, como lo hizo Pedro, en el nombre de Jesús. Entonces, lo primero es que se necesita agua para bautizar, porque el bautismo es inmersión, es lavar. Por eso le dijo Ananías a Pablo, levántate y bautízate, invocando, dice, y lava tus pecados invocando su nombre. O sea, hay que invocar el nombre de Jesús en el bautismo. Pero tiene que haber agua, como le dije al inicio, porque un bautismo sin agua no es un bautismo. La ceremonia bautismal tiene que ser por inmersión. El prospecto necesita ser sumergido y sobre él se tiene que invocar el nombre de Jesucristo. Entonces, Hechos 10:48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron, en este caso a Pablo, que se quedase por algunos días. Pero dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. No mandó a bautizarles en el nombre de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Mandó a bautizarles en el nombre. A los apóstoles lo perseguían porque hablaban, porque predicaban y usaban el nombre de Jesús. Le decían, ya no usen, no pronuncien más, no hagan lo que hagan en el nombre de Jesús, porque yo entendía que Jesús había muerto y se quedó en la tumba. Entonces, se necesita agua a la hora de bautizar, sí o sí. La persona tiene que morir primero a través del arrepentimiento. Cuando ya va al bautismo, la persona va a ser sepultada juntamente con Cristo para que al salir del agua, la persona salga renovada a una nueva vida en Jesucristo. Sabemos que el bautismo es una manera simbólica, ¿no? De morir, de ser sepultado y de resucitar para una nueva vida en Cristo Jesús. Pero tiene que ser hecha así. Entonces, se necesita agua. 2, se tiene que hacer en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Eso es lo que muestra la Biblia. Y 3, no son 3 bautismos como dicen muchos trinitarios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, que hay que hacerle 3 bautismos. Otro punto que quiero mencionar, ya ahora que hablo de esos tres o de esas 3 maneras de bautizar que dicen los trinitarios, es que si Jesucristo le dijo a los apóstoles, vamos a seguir partiendo de que el texto de Mateo 28:19 sea Padre, Hijo y Espíritu Santo, que vuelvo y les repito, en los originales no está así. En los originales está en que bauticen en el nombre de Jesús. Pero vamos a partir de que se mencionen los 3. Si Jesús le dijo a los apóstoles que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y pueden sí bautizar en el del Padre y en el del Hijo, entonces hay un problema con el bautismo en el Espíritu Santo, porque los apóstoles no pueden bautizar en el nombre del Espíritu Santo, o no pueden bautizar con Espíritu Santo. El único, y lo dijo Juan, que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego era Jesús. Los apóstoles no podían hacer eso. Los apóstoles le ponían las manos a las personas y el Espíritu de Dios descendía sobre ellos. Pero eso es un bautismo que hace el propio Jesús. Entonces aquí hay un error, porque si Jesús lo manda a bautizar en el nombre del Espíritu Santo, pero quien bautiza con el Espíritu Santo es el propio Jesús, entonces, ¿cómo Jesús lo manda a bautizar en el Espíritu Santo, pero quien bautiza es Jesús? Entonces, Jesús lo está mandando a ellos a hacer algo que ellos no iban a poder hacer. Porque ¿cómo mando yo a una persona a hacer algo, pero quien lo va a hacer es otro, no a la persona que yo mando, porque yo sé que esa persona no lo puede hacer, lo va a terminar haciendo otro? Entonces, ¿cómo yo mando a esta persona a que haga algo que al final no va a terminar haciendo?
Porque mandar a bautizar en el Espíritu Santo, cuando quien va a bautizar es el mismo Espíritu, entonces, no sé, aquí como que se perdió la conexión entre lo que yo te digo y entre lo que tú vas a hacer. Resumiendo, para finalizar ya este video y no extenderlo más. Entonces, ¿cómo es la manera correcta de bautizar a una persona? Mira, primero la persona tiene que arrepentirse de sus pecados. Esa es la muerte. Cuando una persona se arrepiente, sabe que está en un pecado, sabe que está en error, reconoce a Jesucristo como Salvador, muere a sí mismo. Esa es la muerte de la persona al reconocer a Jesucristo como su Salvador, ver su condición de pecado, verse como un pecador delante de Dios, reconocer que ha pecado, automáticamente muere a lo que es, muere a su persona. Entonces, el arrepentimiento es la muerte. El bautismo, cuando ya la persona acepta que va a ser bautizada, la persona va a ser sepultada porque ha muerto. Por eso Pablo dijo que juntamente fuimos sepultados con Jesús en su bautismo, en el bautismo. Al ser bautizados, al entrar en el agua bautismal, nosotros somos sepultados. Y al salir de allí, salimos vivificados a una vida nueva. Entonces, agua, pronunciar el nombre de Jesucristo sobre el prospecto a bautizar y vivir una vida nueva en Dios. No se necesita más. No se necesita que te bauticen por un lado en el bautismo que hizo Juan, que te bauticen por un lado en otro bautismo de Jesús y que luego te bauticen por otro lado. Al ser bautizados en el nombre de Jesús estamos completos en Dios. Porque una fe, un Señor, un bautismo, Efesios 4:5, es un bautismo. El bautismo que sufrieron el pueblo de Israel atravesando el Mar Rojo, el bautismo que pasaron atravesando el Jordán, el bautismo que practicaba Juan, el bautismo que practicaron los apóstoles, es un bautismo. No son 3 bautismos, no son múltiples bautismos. Es un bautismo que se realiza sobre una persona con el elemento agua, y en este caso en el nombre de Jesucristo. Igual con la fe, no hay 3 fe o no hay 3 fes, no, es una fe. Abraham fue padre de la fe, Jesús es el dador de la fe, pero no son 2 fe diferentes, es una fe, la fe es una. Tú puedes tener fe, yo tengo fe, pero no son diferentes fe. Fe es fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es una fe. No hay múltiples fe. Entonces, cuando una persona tiene fe, no tiene fe, una fe clasificada diferente a la otra fe. Puede ser una mayor que otra, puede ser una más fuerte que otra, dependiendo de la fe que ejerza cada quien en Jesucristo, tiene su nivel de fe. Uno la tiene como un grano de mostaza, que es bastante grande ya, por cierto. Otros no tienen, pero no es que sean fe diferente, la fe es una. El bautismo, por ende, el bautismo sigue siendo uno, solo que se practica en el nombre de Jesucristo, como dijo Pedro en Hechos 2:38, y que es para perdón de pecados. No se tiene obligatoriamente que pronunciar un discurso como tal a la hora de bautizar a una persona, pero sí es necesario invocar el nombre de Jesucristo sobre esa persona a la hora de bautizarse. Es lo que muestra la Biblia. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Bautícense en el nombre de Jesucristo. Es lo que muestra la Biblia. No es lo que yo quiera creer o lo que yo entienda o quiera comprender. Si sigo las enseñanzas apostólicas, si sigo el Evangelio, si sigo la vivencia que llevaron los apóstoles, lo que estuvieron con Jesucristo, lo que siguieron a Jesucristo, yo tengo que guiarme por esa, valga la redundancia, por esa guía que tenían los apóstoles y que dejaron establecida, bautizándolos en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Hoy en día se tiene que hacer el bautismo de esa manera, en el nombre de Jesucristo. Hermano, si usted fue bautizado en algún momento como lo que acabamos de leer, si usted es trinitario o si pertenece a alguna otra denominación cristiana, usted también es hermano en la fe. Pero si sobre usted se ejerció un bautismo que fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y no se pronunció sobre usted el bautismo o el nombre invocado de Jesucristo, usted debería, hermano, de considerar bautizarse. Debería de considerar bautizarse, porque el bautismo surge efecto cuando se hace en el nombre de Jesucristo. Si usted no lo quiere hacer, es un asunto ya personal, es un asunto de idea o de convicción. Yo no soy quien para obligar a decirle a usted que tenga que bautizarse sí o sí. Usted no está obligado si no quiere. Pero si usted quiere vivir y practicar la fe cristiana como la enseñaron los apóstoles,
Ellos enseñaron que el bautismo tiene que desarrollarse y tiene que hacerse, la ceremonia bautismal como tal tiene que hacerse por inmersión en agua en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Dios bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que están conectados. Que el Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes en todo momento, que puedan mantener su fe también en Jesús. Que Dios bendiga a su familia, a los que ahorita están viendo este video y a los que lo harán más adelante. Dios les bendiga grandemente. Gracias por tu tiempo. Bendiciones.